Saludos amigos de YouTube, quería mostrarles este librito de Trinitarios. Este librito, La divinidad de Jesucristo vindicada, Señor mío y Dios mío. Es un libro que está en contra de los testigos de Jehová, como ustedes pueden ver en la contratapa. Veamos, dice: resulta chocante la osadía de los autodenominados testigos de Jehová y que recientemente han cambiado su nombre por el de testigos cristianos de Jehová, cuando por su negación de la doctrina cristiana de la divinidad de Jesucristo, su verdadero nombre debería ser de testigos de Arrio. Ojo que este autor argentino está muy mal informado, está hablando de estupideces, pues los testigos de Jehová no nos hemos cambiado el nombre a testigos cristianos de Jehová. Aunque sí, a veces nos llamamos de esa forma. Lo que pasa es que en algunos países, por asuntos legales, por ejemplo en Chile, se cambió el nombre legal que tenían los testigos de Jehová y se les llamó testigos cristianos de Jehová, así como en otros países y parece que en Argentina también. Esto es por cuestiones legales, según lo dictaminan las leyes de los países. Así que este señor está equivocado en ese aspecto. Dice: el perturbador de la fe, o sea, Arrio, de los apóstoles en los siglos II y III, que hizo reaccionar a los padres de la iglesia en defensa del Cristo Dios. Del Cristo Dios, mire qué nombre más extraño e inexistente en la escritura, hablar del Dios ungido, cayendo a sus pies y exclamando como Tomás: Señor mío y Dios mío. La presente obra del Dr. Sarabí va, no obstante, mucho más lejos de una simple refutación de los errores doctrinales de los testigos. Discute la base bíblica de la fe cristiana de la divinidad de nuestro Señor de forma tan erudita y documentada que la convierte en el texto ideal para institutos bíblicos y grupos de estudio. Dice: el doctor Fernando Sarabí es profesor de biofísica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, República Argentina. Es miembro del presbiterio de una asamblea de hermanos en Mendoza y reconocido maestro y expositor de la palabra. A sus 34 años vive en esta ciudad junto a su esposa Viviana y sus hijos, Julieta de 4 años y Adrián de 2. Bien, entonces vamos a ver lo que dice este señor. Me quiero ir al capítulo 3, quizás después vamos a ver otras cuestiones interesantes, pero por ahora quiero irme al capítulo 3, porque esto es bueno tenerlo presente. Es muy breve. Dice: Cristo, el misterio de Dios. Vamos a leerlo completo. Y aquel que es poderoso para establecernos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo conforme a la revelación del misterio que ha sido guardado en secreto por las edades sin fin, pero que ahora es manifestado y que por medio de las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, el único Dios sabio, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Aquí se está hablando, ¿cierto?, de algo que ha sido revelado, como lo muestra Romanos 16, que está citando el libro. El maravilloso misterio de Dios es lo que Dios ha hecho y hará a través de Jesucristo. El misterio de Dios no es otra cosa que la mismísima persona de Cristo y todo lo relacionado con ella. Ya, muy bien. Aunque tiene inexactitudes, como vamos a ver ahora, dice la proclamación del reino, Marcos 4:11. Bueno, hay misterios que se enseñan en la predicación, en realidad. El 2 dice: el escándalo y la locura de la cruz, 1 Corintios 1, que sin embargo revela la suprema sabiduría de Dios, oculta por los siglos, pero ahora disponible en el misterio del Espíritu Santo, que nos capacita para entender al menos en parte la mente del Señor, o sea, la mente de Cristo.
O sea, está diciendo que básicamente no ha sido revelado completamente el misterio sagrado. En la traducción del Nuevo Mundo lo llama el secreto sagrado en vez de misterio. El 3 dice, la predicación de la salvación por fe en Jesucristo, el Evangelio, que debe ser realizada por los siervos de Jesucristo que forman su iglesia, cosa que no lleva a la gran comisión, la iglesia evangélica protestante, pero bueno. El 4 dice, la relación inefable entre el Señor y su iglesia, la cabeza y el cuerpo. Ya, sí, más o menos. El 5 dice, la transformación y glorificación de los creyentes en la segunda venida del Señor. Ya, y veamos acá, dice, sin embargo, el misterio de Dios no ha sido aún completamente revelado todavía, no podemos sino casi intuitivamente arañar su superficie, según lo que dice este sujeto. Conocemos con certeza algunos hechos importantes, lo necesario para la salvación, pero estamos muy lejos de conocer las cosas de Dios como Él conoce las nuestras. Cuando hablamos del misterio de Dios, no hablamos de que vamos a conocer por completo las cosas de Dios, ni lo dice la Biblia tampoco. En resumen, en forma de himno que Pablo da en 1 Timoteo 3:16 es ilustrativo. Dios se ha manifestado en carne, dice. Aquí está usando una versión tergiversada. En 1 Timoteo 3:16 no dice que Dios se ha manifestado en carne, pero sí lo dice la Reina Valera porque seguía en el texto recibido, donde fue manipulada una expresión griega que es hos, omicron y sigma, o llamemos O y S. Bueno, ese es otro tema, pero vemos que se está valiendo de textos manipulados de 1 Timoteo 3:16 y no dice que se ha manifestado en carne, sino que Él ha sido manifestado, no Dios. O sea, se refiere a Jesús. Dios se ha manifestado en carne, es decir, se ha hecho hombre. El Espíritu Santo da testimonio de ello en el bautismo, en la transfiguración, en el Pentecostés y actualmente en el corazón de todo creyente. Los ángeles lo presenciaron en la concepción, en el nacimiento, Lucas 2:8-15, tras la tentación, en Mateo 4:11, en la resurrección y actualmente en la adoración celestial, Hebreo 1:6. Ahí se está hablando de veneración al Hijo. Dice, la proclamación y aceptación del Evangelio por todas las naciones y la ascensión del Señor a los cielos. Más solo tras la última trompeta será cumplido completamente revelado el misterio de Dios. Bueno, dependiendo de a qué misterio se refiere, porque a veces el misterio o secreto sagrado se está refiriendo a lo que es Jesucristo y lo que Él logrará. Y como vamos a ver en un ratito más, la Biblia muestra claramente que esto ha sido completamente expuesto y revelado. O sea, el Dios Trino, que supuestamente no fue revelado en el Nuevo Testamento, tampoco en el Antiguo, sino que fue revelado a los padrecitos de la Iglesia, es la enseñanza que nos presentan los trinitarios. Es como si Dios no ha sido revelado, o sea, Jesucristo no ha sido revelado como la segunda persona de Dios porque era un misterio. Eso es lo que está diciendo de manera oculta esta gente. Sigamos leyendo. Esta revelación final que podemos recitar, pero difícilmente imaginar en su inmensidad y significado, es que en el cumplimiento de los tiempos Dios reunirá todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y Juan lo expresa así: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El misterio final, pues, es el Padre, que es el que el Padre comparte plenamente su reino con su Hijo Jesucristo, y que ambos serán igualmente templo y luz eternos en la Jerusalén celestial. Bien, aquí estamos con esta página que me gusta a mí, Biblia Todo, la recomiendo siempre. Puedes ver muchas versiones de la Biblia. Vamos a usar la Reina Valera del 60 porque es la más usada y yo la considero, aún así con las cosas amañadas, buena versión. Usa el nombre de Dios muchísimas veces. Bien, 1 Corintios 2 viene hablando de este tema. El versículo 6. Vamos a ir viendo algunos pasajes. No vamos a ver todos los que hablan la expresión griega mysterium, pero vamos a ver algunos importantes.
Por ejemplo, en el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perece. Versículo 6 dice que hablamos la sabiduría de Dios. Versículo 8 dice que ninguno de los príncipes la conoció. El versículo 9 dice cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, sino que las ha preparado para las que lo aman. Estoy leyendo de una manera media parafraseada. El versículo 10, fíjese cómo dice, que es el texto clave, dice, pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué dice acá? Que Dios reveló. ¿Qué cosa reveló? Esa sabiduría por el Espíritu. Y que implica este secreto. Vamos a verlo también en otro pasaje. De hecho, el pasaje de Romanos 16 que salía en el mismo libro lo mostraba de manera explícita. Ahora, veámoslo en Efesios en el capítulo 1. Porque este señor está mal en sus afirmaciones. Tenemos que entender, dice, esto que aparece acá. Dice, hablando de Jesucristo, ¿cierto? Que por medio de su sangre tenemos el perdón de los pecados, ¿cierto? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, si nosotros nos podemos ver acá, hablando acerca de Dios, dice, por ejemplo, el versículo 6, dice, para la alabanza de su gloria, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el Cristo el amado, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según Él lo decide, según su beneplácito. Entonces, tiene que ver con aspectos de reunir todas las cosas en los cielos y las que están en la tierra, o sea, los elegidos, 144.000 que van al cielo y la gran muchedumbre que está en la tierra, pero ese no es el tema que vamos a examinar, sino que aquí estamos viendo que se dio a conocer completamente este asunto respecto a la salvación en que está implicado Jesucristo. Se dio a conocer, se mostró, ha sido manifestado. Y eso es lo que dice la Biblia, pero esta gente da a entender de que no es así. O sea, la persona de Cristo se ha manifestado completamente en el Nuevo Testamento. No podemos esperar revelaciones posteriores, otro evangelio, como dice Gálatas capítulo 1. No podemos esperar evangelios extraños. Vamos a ver Timoteo. 1 Timoteo 3. Aquí es el texto que les decía yo. Aquí este texto que está manipulado, que citaba el profesor, dice, indisputable y grande el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bueno, esta es la Reina Valera. Es muy buena la traducción, pero lamentablemente tiene algunas cosas manipuladas. Vamos a colocar, vamos a ver esta. Biblia Nueva Traducción Viviente, más o menos, pero en estos casos no se equivoca. Dice, sin duda, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Mira, aquí utiliza la palabra Cristo. Fue revelado en un cuerpo humano. Aquí dice Cristo. Ya no dice Dios, fue revelado en un cuerpo humano, como decía la Biblia que se manipuló. A ver, la latinoamericana, ¿cómo dice?
O sea, Él se ha manifestado en la carne. Bueno, eso es lo que textualmente dice. Así dice la traducción del Nuevo Mundo, también, de los testigos de Jehová. Porque el texto, como les decía, fue manipulado. ¿Dios se manifestó en la carne? No. Él se ha manifestado en la carne. O sea, Jesús. Bueno, volvamos ya aclarado este tema. Vamos a la Reina Valera 1960. Porque aquí se está hablando, dice, indisputable grande ministerio de la piedad. Él ha sido manifestado en carne, o sea, Jesús, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado por los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el misterio no es que Dios haya sido manifestado en carne, sino que Jesucristo fue manifestado en carne, pues no se había visto, no se conocía nada de él. Luego después fue justificado en espíritu, ¿cierto? Después dice, visto por los ángeles, predicado. O sea, esto es parte del misterio de Dios, que fue completamente expuesto. O sea, ya de primera ya estamos refutando lo que dice el librito. Pero quiero ver otras partes que estamos recién en la parte más liviana de esto.